por la invitación. Y en representación de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente me da mucho gusto saludarlos y enviarles un saludo de su parte. Efectivamente, la idea que había pensado para comentarlo hoy, listo. Pues un poco cómo hemos visto las cosas en este año. Como ustedes saben, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente tiene apenas año y un mes de estar trabajando, pero creo que tenemos algunas experiencias dignas de comentar, y sobre todo porque el apoyo de profesionistas como ustedes ha sido invaluable en este primer año de operaciones, y quisiéramos compartir con ustedes un poco de estos temas. Bueno, empezando, comenzaremos para los que no conozcan, ese es un tema. Este ha sido un año complicado por las circunstancias electorales. Primero tuvimos la veda electoral, que no permitía dar mucha difusión, y posteriormente el cierre de la administración del presidente Calderón, que no permite nuevas contrataciones, no nos ha permitido tener acceso a medios y a mayor difusión. Por lo tanto, son espacios como este que mayormente hemos podido darle difusión al trabajo de la Procuraduría, pero hay gente que todavía no sabe que existe. Entonces comenzaríamos por ahí. La PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, un organismo descentralizado, no sé, para el cambio de las láminas, directamente va... Ok, bueno, entonces empezamos. Es un organismo descentralizado, autónomo, no sectorizado, que en realidad mucha gente también tiene la idea de que si dependemos o no del SAT o de la Secretaría de Hacienda, no estamos sectorizados. El cargo de la Procuradora tampoco va a depender del cambio de administración. Ya fue nombrada por el Senado de la República a partir de una terna que envió el presidente Calderón. Por lo tanto, no va a haber ninguna afectación con el cambio de administración. El objetivo de la Procuraduría es preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, garantizando su efectivo acceso a la justicia, verificar y promover la mejora permanente de los actos y prácticas de las autoridades fiscales. La idea es establecer como misión en la siguiente lámina, por favor, establecer una nueva relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, basada fundamentalmente en el acuerdo y el diálogo para superar confrontaciones y controversias, lograr una relación tributaria más equitativa que reconozca los derechos y la dignidad de los pagadores de impuestos. En esto hemos tenido un gran avance ya desde el solo hecho de la existencia de la Procuraduría. Como todos sabemos, todo el mundo tiene presente el ejemplo aquel del taxista que en Tijuana, no hizo taxista, pero puede ser cualquier ciudadano que anda con un cinturón de seguridad, tira basura, excede límites de velocidad, pero cuando se cruza al otro lado de repente ya es un ciudadano modelo, se pone el cinturón, respeta el límite, porque sabe las consecuencias que tiene incumplir algunas disposiciones. En eso creo que ya han cambiado mucho las cosas desde la existencia de la PRODECON. Las autoridades ya se saben observadas, o por lo menos están conscientes del costo que puede tener, y hemos tenido todo tipo de experiencias. Entonces, esta nueva cultura contributiva que estamos impulsando también parte de la premisa de una actuación, de una mayor disposición, digamos, un contribuyente más activo frente al fisco, lo que yo a veces lo llamo de convertirse en un fiscalizador del fisco, que sepa el contribuyente que tiene unos derechos y los ejerza, y también que ahora, pues, por ejemplo, para muchas cuestiones que antes podían resultar costosas, por ejemplo, una demanda o un recurso de revocación, que a veces en muchos también tienen algunas prácticas autoridades fiscales, sobre todo secretarías de finanzas locales, cuando ejercen atribuciones federales. La experiencia que hemos podido ver es que muchas veces, pues, no lo quiero expresar así, pero es algo semejante al robo hormiga, que mandan créditos pequeños o relativamente pequeños, sabiendo que probablemente la defensa de estos créditos, cuando se acude con un abogado que se dedica a aspectos fiscales, puede ser más caro que el valor del crédito. Bueno, pues ahora existe la posibilidad de acudir a una instancia como la PRODECON para que no tenga ese costo. Digo, una experiencia que les puedo comentar,
ahorita la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, hemos visto eso, créditos relativamente pequeños, digamos 40,000 pesos, a muchos contribuyentes, y en muchos casos son procedimientos de ejecución muy viejos. Asuntos que llegan con requerimientos de un crédito que se estaba ejecutando en el 2001. Pues total, en una de esas algún despistado paga, ¿no? Donde el argumento naturalmente tendría que ser prescripción, y también la experiencia que hemos visto es que muchas veces el abogado es, mira, para evitar problemas con el crédito fiscal, no vaya a ser que te quieran embargar la cuenta bancaria, tú págalo y luego lo litigamos. Pues si el argumento iba a ser la prescripción, ya tenemos un reconocimiento pues probablemente expreso, no muy tácito, de la existencia de la deuda, independientemente de la calidad del consejo de ese abogado, que nos enteramos por lo menos de eso, de algún caso así. Bueno, pues por lo pronto litigar esos asuntos ya puede tener, ya no tiene el costo que tenía antes, y eso pues digamos es parte de esta nueva cultura contributiva, pues de un contribuyente, decía yo, más activo. ¿Qué facultades tiene la Procuraduría? Bueno, digamos en la siguiente lámina vemos topográficamente dónde las pueden encontrar, en el artículo 5 de la Ley Orgánica y en los lineamientos que publicamos el 30 de agosto, perdón, ahí no está especificado, pero es de 2011, en el Diario Oficial. Importante señalar que la PRODECON tiene atribuciones para actuar ante no solo el SAT, sino también ante el IMSS, el Infonavit, Conagua, o ante autoridades fiscales locales cuando ejercen atribuciones coordinadas. Estas atribuciones están en la siguiente lámina. Sobre cada una me detendré para comentar los avances que hemos tenido este año: asesoría y consulta legal, representación legal y defensa, procedimiento de quejas y reclamaciones, formalmente la atribución que se tiene como ombudsman fiscal, investigación y análisis de problemas sistémicos, la posibilidad de proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna, la emisión de opiniones técnicas a petición del SAT. Esta pues la voy a mencionar aquí nada más porque no la hemos ejercido y dudo mucho que la utilicemos. El SAT tiene la posibilidad de consultarnos a nosotros sobre cómo debe interpretarse las disposiciones fiscales, y no creo que lo vayan a hacer muy seguido, y por lo pronto en este año y días no ha sido el caso. Convocar a reuniones con las autoridades fiscales y proponer modificaciones a las disposiciones fiscales. Como en términos generales, digamos, teniendo las atribuciones de la PRODECON a la vista, diría yo que están diseñadas para tratar de encontrar soluciones, para tratar de evitar pretextos. Que si el problema es un funcionario, que en ninguna autoridad está exenta, que se volvió loco, o que en general no tiene el cuidado que debería tener para verificar el apego de situaciones al marco legal, pues entonces existen procedimientos como quejas y reclamaciones para que en ese caso en particular se encuentre la solución, si es que fuera un hecho aislado. Si viéramos que es un problema reiterado derivado de una práctica administrativa, entonces existe la posibilidad de denunciar el problema sistémico para entonces atender la práctica como se está dando. Si el problema es que la autoridad dice es que así lo manda mi normatividad interna, pues entonces tenemos atribuciones para proponer modificaciones a la normatividad interna. Y si la respuesta de la autoridad fuera es que el problema es que así lo dice la ley, pues entonces tenemos atribuciones para proponer modificaciones a las disposiciones fiscales. La idea es tratar de encontrar la solución independientemente de la instancia ante la cual se tenga que llevar a cabo esto. Nuestra experiencia en este primer año, si empezamos. En materia de asesoría y consulta legal, que es el primer nivel de atención al contribuyente, se han recibido más de 6.829 solicitudes de asesoría y solamente 17 consultas, que son muy pocas. Ya abundaremos un poquito más en esta materia de las consultas, pero pues creo que es una posibilidad que se tiene para obtener una interpretación o el punto de vista de un organismo del Estado técnico especializado en materia tributaria. Pues se puede acudir. Nuestra única limitante, digamos, procedimental es que tiene que versar sobre un acto de autoridad. Digamos que la consulta no puede ser en abstracto, pero en relación con un acto de autoridad podemos interpretar la ley, y esto algunos de estos contribuyentes, muchas de estas 17 consultas se han dado a partir de contribuyentes que buscan configurar una prueba para llevar al Tribunal Fiscal.
Entonces, la posibilidad de consultarnos sobre cómo estamos nosotros viendo un caso en particular. Muchos casos que hemos estado viendo tienen que ver con, digamos, la manera como se ve el cumplimiento o las consecuencias que tienen a veces el incumplimiento de obligaciones formales en términos de derechos sustantivos de los contribuyentes. Y que un contribuyente que no presentó una informativa o que la presentó extemporánea y que eso se está traduciendo en la negativa de la deducción de X concepto. Y nos están preguntando mucho en esos términos nuestro punto de vista, que en general la opinión de la Procuraduría es que no debe ser por lo menos no debe ser el único argumento o el preponderante en la argumentación. Si el contribuyente sí acredita los extremos que permitirían la deducción y solamente es el incumplimiento de una obligación formal, ni siquiera el incumplimiento, el cumplimiento extemporáneo, lo que se está aduciendo, me parece que es un caso análogo al que hace algunos meses o años nos ocupaba con el tema de las compensaciones, que si el aviso era constitutivo o no del derecho a compensar, y que finalmente el Tribunal Fiscal resolvió que si no se presentaba el aviso de compensación y se presentaba tarde, daba para multar, no para que no se considerara, para que se considerara improcedente la compensación. Creo que estamos en un escenario semejante y por ahí muchas de las consultas han ido sobre esa materia. En materia de asesoría, pues se puede acudir a la Procuraduría tanto para la simple orientación de cómo cumplir las obligaciones fiscales, pero también para cómo atender un requerimiento o cuál es alguna estrategia idónea pues para tratar de dejar a salvo los derechos del contribuyente. Ha habido todo tipo, pues decíamos, de todos los sectores pues de la vida nacional, desde amas de casa, pero también directores de empresas, empresas pequeñas, medianas, grandes, en fin, en eso no hay un límite para las actuaciones de la Procuraduría. No es que tenga que ser un tipo, mucha gente también tiene esa idea de que la Procuraduría está para atender solo al pequeño contribuyente. No es el caso. La única atribución en la que tenemos alguna limitante tiene que ver con la defensa, la representación legal, donde está limitado por el monto del crédito, pero ni ahí podemos hacer un juicio sobre el tamaño del contribuyente, porque puede ser un crédito relativamente pequeño de una empresa muy grande y entonces podríamos llevar el asunto, o puede ser que a una empresa pequeña se le determine un crédito muy grande, estamos hablando de 30 veces el salario mínimo anualizado, que anda por ahí de los 600, no recuerdo la cifra exacta, pero 600 y pico mil pesos de crédito histórico, sin actualizaciones. En esos casos no podríamos presentar la demanda, pero esa es la única atribución que está topada. En otros casos estamos hablando de que para asesoría puede ser, no hay ninguna limitante, y decíamos pueden ser inclusive empresas grandes. Un tema que nos ha dado mucho trabajo en el tema de asesoría, justamente para la atención a las cartas de indicación de renta derivado del impuesto a los depósitos efectivos, y también inmovilización de cuentas bancarias, que es un tema que nos ha dado trabajo en todas las áreas de la Procuraduría, y aquí no ha sido la excepción, para atender inclusive el caso de personas pensionadas y personas físicas con régimen simplificado, con actividad empresarial, en fin, pero también personas morales. En representación legal y defensa hemos patrocinado más de 820 medios de defensa, esto considerando recursos de revocación, juicios de nulidad e inclusive amparos directos o indirectos. Y creo que vamos bien, tenemos buenos números en esto. La estadística siempre puede ser engañosa. Empiezo por hacer una aclaración, que estamos reportando lo que aquí nosotros estamos considerando como instancias terminadas, es hablando del juicio de nulidad. No reportamos considerando la última instancia porque apenas llevamos un año y se han resuelto muy pocos asuntos ya de manera definitiva. Si trajéramos solamente esos números, pues les traeríamos muy pocos asuntos y todos con un porcentaje de éxito mucho más alto, pero ese número sería más engañoso. Viendo esto, podemos decir en qué materias hemos tenido más éxito. El 100% de efectividad del juicio promovido contra el SAT relativos a multas por incumplimiento de requerimientos, negativas de devolución de saldos a favor, determinación en impuesto al comercio exterior y prescripción de créditos fiscales, en todos estos casos con 100% de efectividad. También en asuntos contra el INSS y el Infonavit, 77.7 en juicios promovidos en cuanto a créditos que los contribuyentes dicen desconocer, 3 de cada 4 juicios en materia de incumplimiento de obligaciones del IEPS,
Y en la siguiente lámina, nuestra efectividad global es del 64.7%. Estamos considerando en estos números, ahí pueden ver, por ejemplo, sobreseimientos desfavorables y sobreseimientos favorables, pues digamos, al final del día no implica un pronunciamiento de fondo, pero a veces es porque la autoridad dice que deja sin efecto su actuación y eso sería un sobreseimiento favorable. Sobreseimientos desfavorables cuando por alguna instancia, por alguna circunstancia procesal, el asunto se resuelve sobreseyendo para el contribuyente, pero digamos desfavorablemente. El 64.7% de efectividad es alto, pero si veíamos los números anteriores, pues van a preguntarse dónde está la diferencia, cuáles son los asuntos que estamos teniendo más problemas. Sobre todo son los que derivan de multas en materia de IOT, que bueno, pues todos aquellos de ustedes que se dedican a asesoría de contribuyentes saben que es, y en nuestro caso es imposible escoger a los clientes, escoger las probabilidades de éxito cuando de repente pues sí no presentó la IOT. Pues ¿qué vamos a hacer? Podemos meter muchos argumentos, pero al final del día si el contribuyente no lo presentó, es difícil que el tribunal compre algunos argumentos, que a veces sí hemos tenido algo de éxito, por ejemplo cuando se aduce que pues, si no tenía nada que reportar no debió haber presentado declaración. Algunas salas han comprado ese argumento, pero no es lo común. Entonces es cuando efectivamente nosotros llevamos el asunto, pero ya trae el tema de que sí está incumplida la obligación, es difícil ese juicio de entrada. En el procedimiento de quejas, creo que este es el que principalmente ha cambiado la manera de funcionar o la manera como se acercan las autoridades a atender al contribuyente. El procedimiento de quejas es un instrumento novedoso a favor de los contribuyentes que permite que a través de un procedimiento ágil se traten de encontrar soluciones. Entonces, en cualquier procedimiento tributario puede ser una solicitud de devolución, puede ser en una auditoría, puede ser en el embargo en una cuenta bancaria, puede ser en un procedimiento de ejecución, que muchas veces sabemos que las autoridades, y hablemos del procedimiento de ejecución, sabemos que en muchas ocasiones algunas autoridades de una manera algo irresponsable, no vamos a decir que es la regla general, pero sabemos que suele suceder, saben que si actúan de alguna manera que no es la prevista en la ley, pues no hay mayor problema, porque a lo mejor se pierde el juicio en 6 meses, mientras el contribuyente ya tuvo que conseguir una fianza, o ya finalmente se garantizó el crédito de alguna manera. Entonces, si de momento se embargaron, por ejemplo, bienes que eran inembargables, pues la autoridad puede descansar en la idea de que, aunque vaya a perder el juicio, probablemente antes de esa decisión administrativa o judicial, el contribuyente se tenga que mover y conseguir una fianza. Entonces, este caso, otro, el que yo mencionaba de los asuntos que ya uno asumiría que están prescritos, créditos de 2001, al que les hacía yo referencia, a través del procedimiento de quejas se puede conseguir un avance importante porque sin necesidad de litigar, acercarse con la autoridad para decirle, oye, estás cobrando un crédito que ya está prescrito. Seguramente la respuesta es, ay sí, perdón, no había yo dado cuenta, ¿no? Pero no hay que litigarlo, y en un procedimiento que tiene plazos cortos, la respuesta de la autoridad tiene 3 días para rendir un informe, pues ya puede ahí darse cuenta de su error de apreciación y encontrar una solución más ágil. Entonces, en este caso, de este procedimiento, hemos tramitado 950 quejas, 799 corresponden a actos del SAT, 92 al IMSS, 38 al Infonavit. 78% se han resuelto favorable a los contribuyentes, cuando quiere decir que estos procedimientos de orden fiscal es digamos, cómo se desarrolla. Primero es un acercamiento con la autoridad económico, informal, eventualmente la notificación pues del inicio del procedimiento y se da un plazo para que rinda un informe, para eventualmente, si es el caso, emitir una recomendación que, como en la de cualquier ombudsman, no es obligatoria, la autoridad no tiene que acatarla. Pero pues no solamente es la recomendación el vehículo, la gestión previa y el acercamiento con las autoridades, sino es con la autoridad que está llevando el asunto, subirlo a sus superiores jerárquicos, etc. Puede conseguir lo que el contribuyente quería, que se le devuelva la cantidad que estaba solicitando, que no se le embarguen los bienes que se estaban pretendiendo embargar, que se levante el embargo, en fin. Entonces no tiene que ser, cuando hablamos de 78% de resoluciones favorables, de asuntos concluidos favorablemente, no quiere decir que el 78%
de las recomendaciones hayan sido aceptadas. Quiere decir que las gestiones previas a la recomendación han tenido buena recepción, buena disposición que hemos encontrado en la mayor parte de los casos de parte de las autoridades fiscales. Y en otros casos que hemos tenido una recomendación que se ha aceptado. ¿Qué temas son los que más trabajo nos han dado en el área de quejas y reclamaciones? Negativas de devolución, en materia de renta y de IVA, cuando se solicitan documentación excesiva. Eso no pasa, ¿verdad? Seguramente nunca les ha tocado eso, que les pidan documentos de más o de repente procedimientos raros o requerimientos extraños. No sé si, digo, y a lo mejor algo de esto, cuando tuve oportunidad de participar en el aula virtual en la FINET, comentaba yo algunas experiencias, y si alguna anécdota la repito, les pido una disculpa por los que habían seguido eso en el aula virtual. Pero, por ejemplo, un caso que les puedo comentar, de alguien que estaba tramitando su piel, ni siquiera pidiendo la devolución, ni esto, era apenas para que le dieran la piel, una persona que era adoptada. Y le estaban requiriendo un acta de nacimiento original. Quiero decir original con sus apellidos que le dieron cuando lo registraron al nacer. Que me dice, bueno, ¿y ese para qué, no? Y si ya se llama de otra forma porque ya es adoptada, pues ya también un poquito se están metiendo de más, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí. Y no sé cómo sea en Puebla y en otros lugares, pero el gobierno del DF ahora expide unas actas del nacimiento que tienen una cadena de simbolitos y ya no traen todos los datos, nada más traen los datos que tienen que identificar, pero lo que quería, los nombres de los padres, bueno, para una piel. Y ya el colmo fue pedir eventualmente un certificado de no existencia, porque ya con oye, no, esta acta no me sirve, necesito que me acredites que no hay un homónimo. Y si sí hay, y si de pura mala suerte hay alguien que se llamaba como yo, ya por eso, insisto, es para dar la piel, ya no para devolver. Entonces, casos así donde se lleguen a pedir ese tipo de requerimientos que por otro lado uno podría empezar por, sí, cómo no, ¿y cuál es el fundamento para que yo le traiga un certificado de esos de no existencia de homónimo, que ni siquiera sé si los da el registro civil? Pero bueno, el punto es que en devoluciones, cuando de repente, también ha de haber sido su experiencia, que en devoluciones, por ejemplo, estaban rechazando y pidiendo en lo que hace gastos médicos, inclusive fue con una compañera que trabaja ahí en la Procuraduría, estaban requiriendo la receta del médico para ver el comprobante pues, de los gastos deducibles que era el honorario médico. Ahora va a juzgar la autoridad fiscal la receta para ver si está bien o mal prescrito, y si uno va con, no sé, digo, hay todo tipo de remedios medicinales, ¿verdad? Pero ya va a juzgar también el SAT para ver si procede la devolución. Entonces ahí fue cuando digo, nos dio mucho trabajo, sobre todo, pero como pueden imaginarse en la época de abril, y el embargo de cuentas bancarias. Es un tema que constantemente, digamos, de estas 800 y tantas quejas, estamos hablando de unas 150 que han tenido que ver con inmovilización, y esto solamente, digamos, porque sabemos que hay muchas maneras de inmovilizar la cuenta bancaria, fundamentalmente en el 43 del código, 145, 145A, 155, 156 bis y 156T. Y con todas esas atribuciones, en fin, ha habido de distintas maneras que hemos tenido que enfrentar ese tema. A veces créditos que ya están o que ya se ejecutan sin en realidad haber estaba garantizado el crédito y ya se extrajeron los recursos de la cuenta bancaria del contribuyente, estaba subyúdice o duplicidad, cuando pasa que la bancaria dispara a distintas autoridades, le dice a todos los bancos, oye, fulanito me debe 50,000 pesos, y de entrada primero el banco fulano dice, bueno, yo le voy a congelar. El banco fulano puede decir, oye, mi sistema no da para congelar 50, le voy a congelar lo que está en la cuenta, que son 70,000 pesos. Y ella estaba garantizado hasta de más. Pero falta el banco sutano que recibe la misma instrucción y pues yo le voy a congelar 50 otra vez. Y entonces, como la bancaria le avisó a todos los bancos pueden estar congelando la cuenta bancaria, y esto pues obviamente ahoga a la empresa y está excedido. Y hemos oído y leído declaraciones de funcionarios fiscales, de altos funcionarios fiscales, y yo lo que digo es que sufren sus procedimientos porque dicen, yo qué más quisiera que congelarle al contribuyente solamente la cantidad que debe. Pero el sistema no me lo permite y le tengo que congelar toda la cuenta.
pues digo, si el sistema no lo permite, en mi opinión particular, esto debería dar para que no se le congelara la cuenta, no para, bueno, ni modo, pues luego vemos cómo lo arreglamos. Entonces, y por cierto, eso de que el sistema no da, todos los que hemos comprado un cheque de caja sabemos que si da, que si yo compro un cheque de caja de 15,000 pesos, se congela mi cuenta o pierdo la disposición sobre 15,000 pesos, pero el resto de mi cuenta sigue disponible. Y ahí, digamos, ahí siendo justo, es que a veces es culpa de autoridades, pero a veces también es culpa de bancos. Ese es un tema que depende del banco y cómo el banco cuida a su cliente. Hay bancos que sí tienen sistemas para congelar un monto específico, de bancos que no. Esto debería tener otro tipo de sanción de parte de los clientes, pues no estar en X banco. Pero por pronto, pues la idea es, en lo que hacen los procedimientos tributarios, cuidar que las autoridades se ciñan a un monto y que efectivamente, si no hay procedimientos, pues entonces que no se congele. Creo que ese es el escenario deseable. Hemos hecho públicas en la siguiente lámina 31 recomendaciones, 6 en 2011, 25 en este año. 20 de nuestras recomendaciones se han dirigido al SAT, 9 autoridades fiscales coordinadas, 2 organismos fiscales autónomos. Cerca del 40% total de las recomendaciones han sido aceptadas. Este número también es engañoso porque nos pasa al revés de lo del porfiriato, ¿se acuerdan del obedézcase pero no se cumpla? Aquí nos pasa que a veces no aceptan la recomendación, pero sí la atienden, que nos dicen, sí voy a hacer lo que dices, pero no lo voy a hacer porque lo dices tú, yo ya tenía pensado hacer, o no era necesario que intervinieras, Prodecon, yo ya iba a corregir esa situación. Bueno, pues qué bueno que estábamos en ese día, pero por lo pronto nos la registran como no aceptada. Total, mientras se cumpla, por no está bien. El 30% de las recomendaciones han sido en materia de embargo de cuentas bancarias, a la que más se ha recomendado en este tema es al SAT, seguida por el Secretario de Finanzas del Estado de México y el Secretario de Finanzas del DF. Como ejemplos de algunas recomendaciones, comentaré yo 3 casos, que son paradigmáticos en cuanto a lo que decía yo, el cambio de mentalidad de las autoridades. Tiene que ver con su buena disposición, con la buena disposición de algunas autoridades. Que por ejemplo, la recomendación 9 de 2012 tiene que ver con unos créditos fiscales de estos que las empresas se acogían al programa de condonación que estaba en la Ley de Ingresos de 2007. Y eventualmente le llegan otra vez estos créditos que ya realmente ya estaban condonados y el contribuyente no los impugnó. Lo que en otras condiciones, lo que hubiera pasado con un crédito firme, la autoridad dice, mira, pues tú dices que está condonado, pero lo que son personas AS, estos están firmes, te los vamos a cobrar. Seguido el procedimiento de quejas y eventualmente la emisión de una recomendación, la autoridad aceptó. En este procedimiento hicimos valer el derecho fundamental non bis in idem. Y en este caso, aunque los créditos estaban firmes, la autoridad aceptó que se trataba, que era una coincidencia y que eran los mismos créditos que en aquel momento se habían condonado, cancelado, y ya no los cobró. En otras circunstancias, si no se siguiera un procedimiento de esta naturaleza, pues es probable que la autoridad hubiera contestado que de modo que están firmes y que se iba a seguir con el cobro. En la recomendación 11 de 2012 es un crédito que estaba sub judice, que tenía garantía, pero que de cualquier manera la autoridad en términos del 156 bis retira los fondos de la cuenta del contribuyente. Nosotros hicimos valer que el crédito todavía estaba sujeto a la impugnación y la autoridad, recomendamos inclusive a la tesorería que se le devolviera al contribuyente las cantidades que se habían sacado de su cuenta bancaria. Y la autoridad aceptó esta recomendación y le restituyó al contribuyente la cantidad que se había sacado de su cuenta bancaria. En la recomendación 17, igual es de un embargo de cuentas bancarias, en este caso con la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se trata de una persona pensionada, en eso sí nos tocan muchos casos medio prácticos, una persona pensionada que se le congeló la cuenta bancaria donde se le depositaban sus únicos ingresos, su pensión, y la autoridad originalmente se negó a levantar el embargo. Pero recomendamos, se previno a la autoridad que se daría vista al órgano interno de control, que se iniciaría demanda de responsabilidad patrimonial e incluso se denunciaría ante el Ministerio Público de la probable comisión de hechos constitutivos de delito. Entonces sí aceptaron levantar el embargo de la cuenta bancaria.
En muchas ocasiones nuestras recomendaciones no son, como decía, no son vinculatorias para la autoridad, pero a veces nosotros las hacemos públicas, la recomendación, y a veces los medios recogen estos temas, y eventualmente retomar de los temas por parte de los medios, a veces es un medio de coacción importante, que eventualmente el cuidado que tienen las autoridades por proteger la imagen que tienen y la importancia que tiene que tengan una buena imagen frente a los contribuyentes hace que a veces este tipo de circunstancias registradas en los expedientes de las autoridades las hagan más receptivas pues al contenido de la recomendación, ya que la posición original pueda ser repensada. Decíamos que aun cuando las quejas no terminen en recomendaciones pueden ser un caso de éxito por las gestiones que se lleven a cabo. Un caso que estamos aquí ilustrando es un caso de una carta de invitación de un contribuyente que se apega, que acepta el crédito, que empieza a pagarlo en parcialidades, pero que el pago no lo hizo señalando específicamente que, digamos, no apuntó el número de crédito y no había un registro. Tras la gestión que se hizo posteriormente, después la autoridad no estaba aceptando esa primera parcialidad como pago relacionado con esa carta de invitación, y que pretendía el cobro completo del crédito. Tras las gestiones que se llevaron a cabo, la autoridad aceptó que ese pago, a pesar de no tener asentado el número del crédito y que se estaba haciendo el pago referido a esa carta de invitación en particular, aceptó que el contribuyente estaba efectivamente haciendo pagos de esa liquidación, digamos, y aceptó los siguientes pagos como pagos parciales. Otra atribución que espero que un día más bien que hoy en día ya es muy útil y que está a su disposición, pero me imagino que un día puede ser más difícil de manejar, pero ya nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento. La PRODECON como observadora. Existe la posibilidad de nombrar a un observador de la Procuraduría de Atención al Contribuyente, lo que decía yo de la actuación diferente de uno cuando se sabe observado. Y ustedes estoy seguro que también les ha tocado sufrir eso, aún en la presentación de documentos, el trabajo que cuesta que uno le pongan hasta el sellito ese que tienen ahí guardado que dice que se recibe incompleto a solicitud del contribuyente, o va uno y presenta el recurso de revocación y el de oficialidad de parte se pone a leerlo. Pues usted me va a resolver o usted nomás le va a poner el sello, ¿no? Y empiezan a requerir cuestiones que francamente no tienen razón de ser. A veces puede ser extremo el caso, pero bueno, y desde luego todos como profesionistas no sabemos algún método, ¿no? Uno más con el que pueden ustedes contar para superar esas resistencias, esas inercias, es acompañarse con un observador de la PRODECON, que le está diciendo al funcionario, oye, yo voy a sentar aquí que tú te estás negando a recibir una promoción del contribuyente. Y el caso que está en las láminas tiene que ver con un embargo. En uno de esos, que también ya saben que no pasan, que el ejecutor llega con la intención, a pesar de lo que establece el código, con la intención de embargar los bienes necesarios para que el contribuyente lleve a cabo esa actividad. Tras la actuación del observador, se consiguió que el ejecutor asentara en el acta que no había bienes, con los bienes que ya se había garantizado era suficiente, que no había más bienes susceptibles de embargo. Entonces, para muchos procedimientos puede hacerse acompañar por un observador de la PRODECON, es decir, es un medio adicional a los que ustedes ya como profesionistas tienen. Todo el mundo sabemos, todo el mundo tenemos herramientas y armas, el que es muy legalista, el que les hace alguna llorona o algo así, cada quien ya ve cómo arregla sus cosas. Un método más que les ofrecemos es la posibilidad de acompañarse por un observador de la Procuraduría. En otras atribuciones, en lo que tiene que ver con la investigación de problemas sistémicos o las reuniones con autoridades fiscales o proponer modificaciones, comentaría yo algunos casos. En materia de problemas sistémicos acudo, aunque tenemos un par de expedientes en este sentido, acudo al segundo, que creo que es más ilustrativo, el que tiene que ver con verificaciones de origen. ¿Qué es un problema sistémico? Pues la ley nos da ciertas definiciones o nos señala ciertas causas que pueden ir desde la falta de fundamentación y motivación, la no atención de criterios jurisprudenciales, las prácticas administrativas que lesionan derechos de los contribuyentes, pero sobre todo hay muchos casos en los que puede
puede la autoridad fiscal no estar actuando ilegalmente, pero aún así, digamos, en un contexto más amplio, constitucional, su respuesta sigue siendo insatisfactoria en términos de afectación a derechos del contribuyente? Y un caso ilustrativo es el de las verificaciones de origen. El Tratado de Libre Comercio establece que las verificaciones de origen se lleven a cabo con el exportador en el extranjero, sin la participación del importador. De tal manera que se le mandan cartas recientemente, o no sé, tiene un par de años, se empezaron a mandar cartas con una traducción que le llaman de cortesía. Pero imagínense ustedes que ustedes son una empresa exportadora en Estados Unidos, que le llega una carta en español del SAT. Poco, nada de importancia le daríamos, ¿no? O dependerá de la trascendencia que tenga el cliente, pero si es un cliente entre quién sabe cuántos que hizo un pedido ordinario, pues muchas veces no le hacían caso, lo guardaban en un cajón, en el mejor de los casos, sino que directamente lo tiraban a la basura. Se le mandaba un segundo requerimiento y entonces ya, bueno, igual se desatendía o no, pero el problema es que este procedimiento sin participación del importador se traduce en que eventualmente la conclusión ya está tomada para el SAT. Cuando el exportador no atiende estos requerimientos, para el SAT es que la mercancía, el procedimiento concluye señalando que la mercancía no es originaria de la zona de libre comercio, y con esta conclusión ya tomada, se voltean con el importador para decirle: oye, tú me debes un crédito fiscal porque importaste mercancía, pretendiendo los beneficios que corresponden a la mercancía originaria, y la tuya no lo es. ¿Es ilegal lo que está haciendo el SAT? No. El Tratado de Libre Comercio establece ese procedimiento. ¿Es satisfactorio lo que está pasando? Tampoco. Lo único que estaba pidiendo el importador era una garantía de audiencia, que se le permitiera participar. Por otro lado, me parece que es lo más eficiente que podría haber, porque el SAT lo que quiere es saber si la mercancía es originaria. Y entre otros, quien puede coadyuvar a que participe el exportador. Al final de cuentas, un cliente dice: oye, ¿te acuerdas de esa carta que te llegó en español? Oye, es importante para mí, contéstala, por favor, en un diálogo entre el importador y el exportador. O bien el importador puede tener elementos que permitan acreditar el origen de la mercancía. Entonces, al SAT eso es lo que le interesa, saber si la mercancía es originaria. Entonces, darle vista al importador pues sirve también para sus propósitos. Iniciamos el procedimiento, se emitió un acuerdo de calificación, obtuvimos respuesta del SAT, y después tuvimos algunas mesas de trabajo que eventualmente concluyeron con la emisión de lineamientos, a los cuales hace referencia el propio SAT en la respuesta que nos da nuestra recomendación. Lineamientos que fueron emitidos por 4 administradores generales, en los cuales se señala que se le va a dar vista. Es algo como aquel que les decía del obedézcase pero no se cumple al revés, porque el SAT nos dice: no hay un problema sistémico, pero vamos a atender esta problemática que tú me describes. Y oye, y debería reconocer el interés jurídico al importador para participar, porque al importador es a quien se le va a liquidar el crédito fiscal. No, nos dice el SAT, el importador no tiene interés jurídico, pero sí le va a dar participación en el procedimiento. Entonces, bueno, como sea, el punto es que a pesar de esas respuestas que parecen que son negativas, pero que al final del día tienen un punto positivo, ahí el SAT nos está diciendo que ya a partir de estos lineamientos se le va a reconocer al importador, o se le va a permitir participar en el procedimiento de verificación de origen, e inclusive que cuando el importador haga valer como argumento en un recurso de revocación que no se le permitió participar en el procedimiento de verificación de origen, ese argumento va a ser fundado en el recurso de revocación para volver a iniciar el procedimiento de verificación de origen y darle participación al importador. Entonces, pues es una solución muy razonable, es muy plausible. Pues me parece que la respuesta y la disposición de la autoridad fiscal en este caso es muy buena, y me parece que es un caso paradigmático también en cuanto a la manera en la que podemos trabajar nosotros, que era una preocupación que yo en lo personal tenía, pero que también desde luego lo habíamos comentado con el procurador y ella la compartía, que pues que no fuera la PRODECON una voz más de todos los que a veces nos quejamos, ¿no? De que consiguiéramos resultados, y en este caso estos lineamientos, pues ya son un cambio en el mundo, ¿no? Ya es un cambio en la actitud, o por lo menos ya por escrito un reconocimiento pues de que ahora en adelante, independientemente de las voces que se habían extendido, de las quejas que se habían recibido, porque inclusive algunas instancias contenciosas, algunas las estaba ganando el SAT, perdón, algunas las estaban ganando los contribuyentes, pero la mayoría las estaban perdiendo.
Entonces, este reconocimiento y esta disposición de la autoridad me parece que es muy importante frente a las actuaciones de la Procuraduría. Entonces, bueno, ahí en la lámina que está a su disposición y la dejaremos con Miguel, pues vienen exactamente el contenido de los lineamientos que está aceptando esa, que estaría siguiendo a partir del presente de aplicación de DIGI. Otros casos de denuncia de problemas sistémicos, por ejemplo, fue en materia de seguridad social, este plan que tenía el Infonavit para hacer los descuentos de las amortizaciones sin proporcionalidad, o sea, sin tomar en cuenta ausencias o incapacidades, que no vamos a decir que nosotros hicimos toda la labor, fue una labor de muchos profesionales, de muchas empresas, de muchos patrones que se acercaron al Infonavit. La ventaja nuestra es que fue, hasta donde sé, porque como órgano del Estado mexicano que denunciamos el problema, que le requerimos información al Infonavit para que nos dijera cómo planeaba implementar este nuevo programa, el Infonavit nos contestó por escrito que lo iba a suspender y que, no eran, que tras una serie de reuniones que tuvimos, nos dijo el Infonavit que iban a posponer. Y es eso, es posponer. Realmente ellos todavía tienen la intención de seguir adelante con este plan. Y sobre todo para nosotros, pues lo que nos interesa, digamos, lo que corresponde a nuestras atribuciones es la medida en la que esto puede llegar a afectar a los patrones, que el descuento sin proporcionalidad cuando el trabajador a veces, pues por el sueldo que iba a tener, iba a significar a lo mejor que no alcanzaba, si era una incapacidad de X días, ausencias de X días, a lo mejor con el descuento que le aplicaban sobre su sueldo, a lo mejor no se llevaban a su casa esa quincena. Esa es una preocupación diversa que sí creo que hay que atender. Pero sobre todo para nosotros era cuidar que no se convirtiera en la posibilidad de que le cobraran al patrón alguna amortización o que empezara a afectar su patrimonio. Y en este caso decíamos, el Infonavit aplazó la implementación de este programa, en la siguiente lámina, por favor, y se ha comprometido Infonavit también a que la continuidad de esta intención se iba a dar platicando con nosotros, que iba a acercarse a nosotros para darnos las condiciones en las que implementaría este programa en lo sucesivo. Hemos tenido reuniones con distintas autoridades, tenemos la atribución pues para convocarlos a reuniones a las que tienen que acudir, que si no acuden a las reuniones a las que les convocamos podemos multar. Y hemos tenido reuniones con autoridades del SAT, con autoridades del IMSS, con autoridades del Infonavit, para tratar distintos problemas. Con el SAT hemos visto sobre todo en materia, pues, el tema de las verificaciones de origen, lo llevamos a nuestras reuniones, los embargos de cuentas bancarias, la evaluación de mercancías de comercio exterior. Con el Infonavit, con el IMSS tratamos el tema de embargos de cuentas bancarias y también por ahí una reunión con el IMSS para la pretensión que se tiene de actualizar el catálogo de actividades para la clasificación de las empresas. De igual manera, el IMSS nos manifestó que aunque tiene este clasificador interno ya listo, que no lo va a implementar de momento, que desde luego se tendría que hacer, o más bien ya eso para nosotros ya fue ganancia decirnos que para implementarlo desde luego tendría que ser a través de una modificación del reglamento. Y la preocupación que nosotros planteamos ante el IMSS y que ellos fueron receptivos en el sentido de cuando se llegue a dar la transición del sistema, como la clasificación como está en reglamento, al que eventualmente se va a llevar, que todo el mundo puede entender que es deseable pasar de las 270 distintas clasificaciones que están para después mandarlo a las 1300 que se pretenden, que sí puede ser deseable que sea más compleja la clasificación del seguro de riesgos de trabajo. De cualquier manera, sí cuidar que en la transición no se traduzca en una modificación de la prima o que se convierta en un cambio de clase que nos pueda llevar a cotizar en la prima media. Cuidar pues cómo se van a implementar estos sistemas para que no se afecten derechos del contribuyente. Decíamos también que en materia de embargos hemos tenido reuniones con autoridades, tanto el SAT como el IMSS, y también con, ya estamos un poquito más adelante en la lámina, todavía un poquito más. Una más, me parece. Inclusive con participación de autoridades de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De nuevo en el tema del monto, que ya venía yo adelantando, que se sigan los procedimientos, que se cuide que el embargo se ciña sobre un monto específico. Los criterios, porque pues sabemos que en muchos casos lo que tenemos es un marco legal más bien permisivo, que dicen que, bueno, por ejemplo, cuando el contribuyente oponga o obstaculice, ¿no?, el inicio que se facultades de comprobación.
lo que sea que eso signifique, ¿no? Que sabemos que hay muchos contribuyentes que se pueden merecer la inmovilización de la cuenta bancaria por andar a salto de mata o efectivamente no permitir el inicio de facultades de comprobación. Pero luego alguna autoridad puede pensar que en uno de esos requerimientos, que tampoco nunca existen, pero uno de esos requerimientos por lo hacen una auditoría fiscal. Quién sabe cuántos. Digo, el caso más trágico que he visto es un requerimiento de 140 puntos en la auditoría. Pero supongamos que no estamos en ese extremo y que de todas maneras sea uno de 20 puntos. Que un contribuyente no cumpla uno de esos puntos y entonces se voltea a decir, oye, estás obstaculizando el ejercicio de facultades de comprobación. Por lo tanto, puede ser que te inmovilice tu cuenta bancaria. Entonces, tratar de homologar criterios para que podamos tener mayor certeza de cuándo uno puede estar en riesgo de que se inmovilice la cuenta bancaria. También, entonces, describir formulado protocolos, saber qué conductas son las que las autoridades tienen presentes para inmovilizar cuentas bancarias, mejorar los tiempos de las autoridades. Y de las autoridades, también esto con la participación de la bancaria, y también voltear a ver a los bancos, que luego el contribuyente tiene que ya pasó por todo un viacrucis, ya consiguió una garantía del interés fiscal, ya fue ante el tribunal fiscal, ya ganó un amparo, y luego la autoridad se puede tardar X tiempo en el trámite para descongelar su cuenta bancaria, y la bancaria otro tramo, y el banco otro tramo. Entonces la idea es tratar de agilizar estos procedimientos y por lo pronto, pues a nivel administrativo, intentar que se consiga agilizar esto para el contribuyente. Estamos trabajando como una propuesta de modificación legal justamente en materia de embargo. Es otra de nuestras atribuciones, estamos preparando entonces esta propuesta, también la siguiente lámina, en materia de movilización de cuentas bancarias, de las cuales hemos recibido comentarios y estamos desde luego abiertos a las sugerencias que ustedes puedan hacer de en qué puntos creen que se podrían mejorar nuestro marco regulatorio en materia de movilización de embargos. Sin entrar mucho en detalles, porque es un tema que estamos trabajando, inclusive con las propias autoridades fiscales. Un poco la idea en esta propuesta de modificación legal es, bueno, primero tenemos un punto a favor muy importante, que es la declaratoria de la Suprema Corte el 27 de septiembre de este año, que declaró inconstitucional el artículo 40, fracción 3 del Código. Que ya un argumento que nosotros veníamos manejando de que el aseguramiento de cuentas bancarias como medida de apremio era excesivo. Está muy bien que las autoridades tengan ese tipo de atribuciones para los casos donde el contribuyente se gana esa actitud, pero no puede ser un mecanismo de primera respuesta. Esa fue nuestra posición desde el principio y afortunadamente ahora la Corte, sin apuran, se contradijo un poquito la Corte con lo que dijo del 145A en su momento. Pero bueno, inclusive el argumento es expreso, que cuando se ve el 145A, por ahí decía la Corte que para el contribuyente que no está localizable, puede ser un método efectivo congelar su cuenta bancaria para hacer lo que se presente. Ahora el Pleno de la Corte, lo que sostuvo, y fue en ese mismo argumento, decía el ministro Prisma de Boite, que es el encargado del engrose, decía que a lo mejor era un método muy efectivo, pero que era inconstitucional. Y pues sí, nosotros ahí hacemos un poquito del paralelismo, que el tehuacanazo también era muy efectivo, pero no quiere decir que sea legal, ¿verdad? Ni que sea deseable. Y aquí pasaba algo semejante. Ah, no, pues claro, si me congelan la cuenta bancaria, claro que hago, digo, ladro y brinco en un pie y demás, pero no se trata de eso, ¿no? Entonces, sobre todo decíamos, estamos atendiendo ese criterio, eso nos ayuda mucho porque está declarado inconstitucional y nos da muchas herramientas. Nosotros tenemos la atribución para proponer la modificación directamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y sobre todo lo estamos viendo desde el punto de vista de incrementar sanciones para autoridades fiscales, para autoridades bancarias y para los bancos, inclusive hablando de responsabilidad patrimonial, para que se tomen en serio los tiempos para descongelar y también que se establezcan procedimientos ágiles para descongelar cuentas bancarias o cuando se den estos casos de duplicidad, que la bancaria les decía, le manda la orden a todos los bancos y los bancos tienen ellos que ver cada banco cumple la orden y el banco no está actuando ilegalmente porque está cumpliendo la orden que tiene. Tal vez la bancaria debería ser más diligente para no mandar esos bazucazos para todos los bancos. Pero bueno, si
por la vía que sea, acaba congelada 2 veces una cuenta, o digamos, más de lo que debe estar congelado, establecer procedimientos ágiles para que en cosa de 24 horas esté descongelado todo lo que sea excedente a lo que efectivamente es del contribuyente, porque vamos a partir de la premisa de que si sí debe, pues no está bien, tampoco está bien que no pague, pero de ahí a que le congelen todas las cuentas bancarias o más de lo que debe, pues tampoco se trata de eso. Entonces incrementar el costo pues de afectar los derechos del contribuyente, algunas cuestiones también para homologar, y también, por ejemplo, pues pasa mucho que, saben ustedes que cuando se va el recurso de revocación no está obligado a garantizar el interés fiscal, y lo que está pasando mucho es que llegan las autoridades fiscales con la respuesta al recurso y tu embargo de cuentas bancarias, porque ya en este momento ya está resuelto el recurso. Establecer un plazo para esos efectos. También, en fin, algunas cuestiones adicionales, homologar también qué pasaba si uno decide irse al juicio de nulidad en lugar al recurso de inconformidad. Por ahí hay 30 días, dado que el plazo son 15 para inconformidad, 45 para el juicio de nulidad, en el que la autoridad fiscal del INS puede llegar a ejecutar, homologar esos plazos. En fin, vamos por todas esas cuestiones como para hacer más claro el marco. Podemos proponer modificaciones. En la siguiente lámina proponemos modificaciones a la normatividad interna del SAT. La experiencia de este año ha sido en específico en materia de condonación de multas. Algunos casos que veíamos que llegaban contribuyentes que tras omitir o presentar incompleta o extemporánea una DIOT, y de nuevo, los casos que nos toca ver a veces son trágicos. Personas, el caso específico que usamos siempre de una persona que era pensionada, tenía ingresos mensuales de 3,000 pesos y le llega su multa de DIOT de 8,000 pesos. Cuando solicitamos la condonación, el SAT la niega, alegando la existencia de normatividad interna, de criterios internos. Tras un intercambio de requerimientos que eventualmente no se traducían en que tuviéramos acceso a su normatividad, pues empezamos a tener mesas de trabajo con ellos y eventualmente se llegó a algún acuerdo para que existía el criterio interno de que las multas de contenido, digamos, las multas formales, alegando que no tienen un contenido económico, no hay razón para condonarlas. Y tras el acercamiento con las autoridades competentes, se cambió ese criterio. Y entonces ahora algunas multas formales, pueden decir que son poquitas, pero yo creo que lo importante es haber roto la idea de que ninguna multa formal se condona. Entonces por lo menos ya pusimos el pie en la puerta y ya conseguimos que por lo menos 3 licencias susceptibles de condonación, y pues a ver más adelante qué otros acercamientos podemos tener con la autoridad. Específicamente, en este caso, dio lugar a la emisión de políticas que permitirían una condonación entre un 20 y un 100% de la multa, siguiendo determinados criterios que tienen que ver sobre todo con liquidez del contribuyente, y específicamente para las fracciones 1, 4 y 26 del artículo 81 del Código. Entonces, por no presentar declaraciones, por un poquito antes, no, bueno, para atrás eso ya. No presentar declaraciones, no presentar declaraciones de pagos provisionales y no presentar la DIOT específicamente. Son los 3 supuestos que de momento ya hay criterios. Hay más información en nuestra página de los requisitos que habría que cumplir, inclusive un link a la página del SAT. Ya estaba en la página del SAT, el punto es que era medio difícil encontrarlo, pero a partir del link que está en nuestra página se puede llegar al formato que en la página del SAT de los requisitos que habría que cumplir para solicitar la renovación de estas multas. Desde luego no estamos por favorecer o por incentivar el incumplimiento de las obligaciones fiscales. En esto también es importante que el SAT va a revisar y va a atender al historial del contribuyente y que no haya reincidencias y que no haya agravantes y no haya procesos penales. Todo eso entendemos que es lo deseable. Pero en ese escenario, cuando es una persona que incumplió, que cumplió extemporáneo o cumplió parcial, pues que exista la posibilidad de que si el 74 del Código ofrece como promesa la posibilidad de que se condone la multa, pues que haya alineamientos a alguna política que dé mayor certeza. Bueno, son algunos de esos lineamientos, pero de nuevo la presentación está a su disposición. Como decíamos, nosotros podemos imponer sanciones a las autoridades cuando sean omisas en presentar
información requerida en el procedimiento de quejas y reclamaciones o cuando no asistan a las reuniones periódicas a las que los convoquemos. También podemos dar vista a los órganos internos de control o también podríamos denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos. Y esto, digamos, en términos generales, pues, en lo que hace a las actividades. ¿Qué problemas hemos enfrentado? Ya un poco para cerrar. En la siguiente lámina, por favor. Como decía yo al principio, en mucho tiene que ver el desconocimiento de los contribuyentes de la existencia de la Procuraduría, también el desconocimiento de la existencia de los derechos del contribuyente. Muchos contribuyentes no saben sus derechos. Para el tema de la existencia del Procuraduría, pues decimos, bueno, primero es de reciente creación, dos, la poca posibilidad de difusión que hemos tenido. Y los derechos del contribuyente, entonces los contribuyentes a veces consideran que o no conocen sus derechos o son incrédulos respecto a la efectividad de sus derechos. También a veces pues tenemos cuántos años de experiencia viendo que hacer valer algún derecho no se traduce en beneficio. A veces es la reticencia del contribuyente, porque tú me estás diciendo que yo me oponga a este procedimiento, pero voy a tener todas estas consecuencias. Entonces, lo que para nosotros es muy importante pues es que el contribuyente se acerque a nosotros, que nos permita servirle. En este primer año la participación de todos ustedes ha sido invaluable. Ahorita abogados, contadores, en general profesionistas de la rama fiscal, pues ha sido invaluable el apoyo porque a través de ustedes es que nos conocen los contribuyentes. Pero lo que necesitamos también es que nos conozcan directamente los contribuyentes y que los contribuyentes sepan que pueden acudir con nosotros. Que los contribuyentes decidan ayudarnos a ayudarles, que nos lleven sus casos y nos permitan presentar posiciones más fuertes frente a la autoridad. Otro tema, digamos, que ha sido un problema para nosotros es el tema ahora en este marco, la de derechos humanos, por favor, en la siguiente. El marco constitucional que ahora tenemos, pues seguramente algunos de ustedes ya han escuchado este tema, y es un poco paradigmático, más bien contradictorio, quiero decir, que después de la reforma constitucional del año pasado que permite tantos avances en materia de derechos humanos, ahora surja la idea de que los derechos o las garantías de los contribuyentes son derechos como de segunda clase, porque algunos consideran que no se les puede poner el apellido de fundamentales o humanos, que por lo tanto ya las garantías de la materia tributaria son como el pariente pobre de la libertad de expresión, ¿no? Y pues sí es una tendencia, algunas decisiones judiciales que a veces no se toman tan serio, y hemos oído posiciones inclusive de ministros de la Corte diciendo que esto no es propiamente un tema de derechos humanos. Nosotros no tenemos esa opinión. Nosotros consideramos que desde luego y bueno, y el otro tema también es en materia de personas morales. También parece bien, no se le puede reconocer derechos humanos a las personas morales, luego entonces otra vez como que tendría un marco diferente de aplicación que diluiría la efectividad de los derechos de la materia tributaria. Nosotros vemos esto primero, las decisiones que sí hemos tenido de tribunales que no se ocupan mucho del tema, y el hecho de que sigan trabajando como antes, concediendo amparos los pocos que le conceden, sin hacer reparos si se trata de personas morales o por ser materia tributaria, creo que ya es un pronunciamiento. Y inclusive alguna decisión de algún tribunal sí ha dicho que que las personas morales sí tienen derechos humanos. Me parece que es una interpretación un poquito muy amplia de un caso de la Corte Interamericana, pero bueno, creo que no hay un parámetro aceptable que nos diga hoy que no deberían ser considerados derechos fundamentales, o que por ser personas morales no sea susceptible de afectarse al accionista que está atrás, a la persona física que subyace a la persona moral. Creo que el debate es un poco inane, pero pues es un poco la realidad que estamos enfrentando hoy. Y en este tema de derechos humanos pues tenemos una visión nosotros que ponemos que es claramente utilitarista. Hoy en día no consideran los derechos de los contribuyentes como derechos humanos,
Primero decíamos, tras una construcción desde la séptima época del semanario judicial, y ya se reconocen como tal los derechos de los contribuyentes, y la inmensa cantidad de tesis, de criterios que existen para defender los derechos de los contribuyentes, hoy en día pretender negarles X pedigrí, X carácter, necesitas construir un argumento sólido, regresivo, para decir que los derechos de los contribuyentes no lo son. Y yo no he visto eso, entonces es utilitarista, pero creo que, digo, estoy llevando agua a mi molino, pero no por eso no tengo razón, me parece a mí. También es una ingratitud con el contribuyente y con el marco constitucional del derecho fiscal. Lo digo una ingratitud porque muchos de los criterios que hoy en día son importantes en materia de derechos humanos entraron a nuestro sistema fiscal por la materia fiscal, a nuestro sistema jurídico por la materia fiscal. Los temas como el mínimo vital, primero se revisaron en la Corte por la materia fiscal. Temas como el test de proporcionalidad que hoy se utiliza para muchos asuntos que resuelve la Corte y los colegiados, entraron por la materia fiscal. El avance que hay en la definición o el grado de concreción que debe haber en la legislación entró por lo fiscal y hoy se puede aplicar en lo penal o en lo administrativo sancionador. Entonces es una ingratitud con el fiscal, pero ingratitud con el contribuyente también me parece a mí, y esto lo conecto con el último punto, una oportunidad desaprovechada para crear ciudadanía y convertir a los contribuyentes en fiscalizadores del fisco, como les decía. En este momento en el que ahora se habla tanto de derechos humanos, y también en este momento donde si volteamos a ver todo lo que viene, ayer en un evento en la Universidad de San Diego nos comentaba una persona cercana al equipo de transición todos los proyectos que vienen, un seguro para jefas de familia, un seguro de desempleo, el seguro universal, la protección universal en la seguridad social y los costos que esto tiene, van a salir necesariamente de impuestos, no nos engañen. Bueno, digo, puede ser que nos endeudemos o recurramos a cuestiones como mover, echar a andar la maquinita, hacer billetes, o en fin. Desde luego lo deseable también sería voltear a ver el gasto público, ¿verdad? Y escoger mejor los gastos y gastar mejor. Pero si vienen tantos proyectos muy nobles, muy deseables, y van a salir de recaudación, hay una oportunidad aprovechada para decirle en este momento al contribuyente, necesito tu dinero, pero ¿qué crees? Tú no tienes derechos como contribuyente. Tus derechos son como de segunda mano, no son tan importantes. Y en este momento en el que lo que necesitas es al contribuyente, pues digo, viendo su dinero trabajar, en este momento decirle, no te voy a respetar X derechos, tus derechos no son de la misma categoría que otros derechos. Decía yo, es una oportunidad desaprovechada para crear ciudadanía, para generar convicción, para generar cultura contributiva, y de una ingratitud infame. Muy importante entonces para nosotros contar con el apoyo de los contribuyentes, contribuyentes comprometidos. A final de cuentas, pues es lo menos que nos merecemos, que se nos respeten nuestros derechos con todo lo que ya estamos aportando y por lo que veo, lo que nos falta por aportar. Muy importante para nosotros entonces esta creación, lo he comentado un poco ahí en redes sociales, la generación de la idea de que cada vez que se nos respeta un derecho, no nos están haciendo ningún favor, que es algo que la autoridad debe hacer, de tratarnos con respeto, no pedirnos documentación excesiva, devolvernos nuestros saldos a favor, por poner unos cuantos ejemplos. No es una concesión graciosa, es lo menos que nos merecemos como pagadores de impuestos, como los que estamos sosteniendo el gasto público. Y esta mentalidad, esta generación de cultura es muy importante para nosotros, para que el contribuyente vaya con nosotros y nos ayude a fortalecer la posición que tengamos y eventualmente se logre el cambio de mentalidad también de mediano plazo, también entre las autoridades fiscales. Muchas de ellas han sido muy receptivas y agradecemos mucho toda la disposición de ellas, pero otras tantas pues sí necesitan saber el costo que tiene afectar los derechos de los contribuyentes y que los contribuyentes les hagamos saber ese costo y se los exijamos. Entonces, existe ahora una institución que adicionalmente a los excelentes servicios que ustedes ya prestan, puede ayudar también para que las autoridades cambien su manera de actuar, las autoridades que necesitan cambiar todavía, cambien su manera de actuar.
y se comporten de mejor manera frente a los contribuyentes a los que se debe pues la permanencia del Estado mexicano. Es lo que tengo por compartir con ustedes, para compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y de cualquier manera yo no quisiera también acabar sin dar la oportunidad de aprovechar la presencia de nuestro delegado aquí en Puebla, que también platicara con ustedes un poquito con las perspectivas, cómo va la apertura de la delegación, de una de muchas delegaciones que estamos tratando de abrir para acercarnos más al contribuyente. Este año deberemos tener 9 delegaciones. Bueno, ya los tiempos están cerrados, pero ya están nombrados por lo menos 9 delegados y estaremos en días de abrir las delegaciones. Pero bueno, yo sí quisiera aprovechar la presencia del delegado para comentar con ustedes un poquito cómo vamos aquí localmente en Puebla. Bueno, ¿qué puedo decir ante esta exposición magistral que nos ha hecho el licenciado Roa en su carácter de su procurador? Lo que sí les puedo comentar es que a nivel regional ya estamos atendiendo, tenemos el domicilio en Avenida Reforma 2704, en el edificio empresarial, en la colonia Amor, estamos en el tercer piso. El correo electrónico al que pueden hacer llegar sus propuestas, sus sugerencias, sus comentarios es orientegolfo@prodecon.gov.mx. El teléfono es 57-00219 de la ciudad de Puebla. Y bueno, sin mayor comentario, para no quitarle mucho tiempo al expositor que sigue, les quiero decir que ya hemos atendido más de 57 asesorías, hemos dado más de 57 asesorías. La conducta y la característica es la misma que el licenciado Roa ha mencionado a nivel nacional. Estamos llevando 7 medios de defensa ante las autoridades fiscales respecto de las 3 entidades operativas y hemos recepcionado 5 quejas. Las 5 quejas corresponden al Estado de Puebla, en especial a la ciudad de Puebla. Hemos llevado a cabo 4 observaciones, que es una facultad muy importante que ustedes tienen al alcance a través de nosotros. Nosotros designamos un observador. El observador se presenta en el lugar de los hechos donde la autoridad está llevando el acto y acredita personalidad con el ejecutor, si fuera el caso del embargo, y al mismo tiempo levanta una minuta. Esa minuta tiene la característica de tener fe pública y sobre esa pudiera iniciarse un procedimiento de queja. Sí quiero comentarles que respecto a este tema, en la ciudad de Puebla ya llevamos a cabo una observación en ese sentido. Un contribuyente estaba siendo embargado con fuerza pública y además rompieron cerraduras. Llamó al contribuyente a la oficina, se mandó al observador y a pesar de que el representante legal de la contribuyente estaba exhibiendo el acuerdo donde le estaban otorgando la suspensión del procedimiento por conducto de la sala regional, el ejecutor no le hacía caso. Sin en cambio, bueno, pues se tuvo en contacto con el administrador local, que es la otra parte que hemos buscado nosotros, tener una relación institucional con las autoridades fiscales, y se logró suspender el procedimiento administrativo de ejecución, pues porque la contribuyente ya tenía el acuerdo de suspensión. Además se logró que le tomaran como garantía del interés fiscal lo que ya había ofrecido, dado que había interpuesto la demanda de nulidad. Entonces son temas que los que ha expuesto aquí el procurador se vienen repitiendo de manera consistente también en la región. Nosotros tenemos competencia en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en los datos que ya les he proporcionado. Nos gustaría más que se acercaran de forma personal, puesto que existe una comunicación directa con el contribuyente y con ustedes también como asesores, y estamos a sus órdenes para poderles ayudar. Pues estamos, como decía yo, tratando de acercarnos cada vez más con los contribuyentes. Es nunca vinculación y es la instrucción de la Procuradora Bernal. Por ahí también la presentación que no está a su disposición, están teléfonos
el 01800 para todo el país, y algunos residentes en DF también están ahí los datos de nuestra oficina, nos pueden contactar por correo y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Bien, yo sé que ya estamos cortos de tiempo, pero sé que hay dudas, preguntas, cuestionamientos y vacíos de todo tipo. Ya veo varias manos alzadas. Aquí Liz, como siempre, ya está puesta. Liz, por favor. Perdón, yo voy a tener que decirles de corrito las inquietudes, igual tal vez en algunos compañeros. Primero, la inquietud es que es muy interesante la ayuda que nos va a brindar la PROFECOM, pero está tan abierta que es muy posible que ahorita están empezando y no se conoce, pero no tardando, va a haber un cúmulo increíble de gestiones que se les van a solicitar. Y como no hay una restricción de monto, de trámites o de ayudas, pues pudiera ser inclusive problemático en la operación de ustedes. La primera situación es que se puede prestar a que haya gestores de negocios o abogados que hasta quisieran utilizar esta plataforma que nos brinda. Entonces, pues hay que ver de qué manera pudiera brindar esto, ¿no? La siguiente situación es que, pues bueno, como están comentando, es algo de inicio y venimos de muchísimos estados de la República y seguramente queremos hacerles llegar comentarios, hacerles llegar casos. Nos interesaría saber en qué lugares ya están funcionando, cuáles son los próximos que nos indican que van a abrir y obviamente en los casos en los que no haya ninguna de estas situaciones, cuál es el conducto para hacer llegar las solicitudes de información. Bueno, también la duda es de que van a poner, ya están trabajando en relación con autoridades federales y tocaron por ahí algún punto de autoridades del Estado de México. Sin embargo, también dijeron que iba a haber algunas ayudas respecto a las entidades y a los municipios que tenían acuerdos de coordinación. Pero cuando hablamos de que sean impuestos netamente estatales, ¿qué injerencia pudiesen tener en ellos? Yo vengo del Estado de Veracruz y específicamente nuestras finanzas del Estado, aunque tenemos reuniones con ellos, los pronunciamientos no son formales y nos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, pues eso es muy, muy grave, sobre todo por la amplitud de las disposiciones estatales como las han establecido, no responden al origen o a la exposición de motivos y se están volviendo netamente recaudatorias, pero sobre todo tan amplias que tenemos específicamente un impuesto de 2% de remuneraciones, que bueno, es una retenedera de unas personas contra otras, que nos habían dicho que aquí va a salir una miscelánea fiscal de finanzas del Estado, y que obviamente, como es sin recaudatoria, pues ya está el dictamen específicamente sobre esa contribución, ¿no? Bueno, también me interesaría saber de los bancos, que ustedes saben que congelan solo parcialmente, para pues obviamente recomendar en el inter de que esto se logre, que nada más puedan todos tomar una cantidad, pues que sepamos cuáles están siendo más conscientes de los derechos de los contribuyentes y recomendarlos como tales, ¿no? Y bueno, saber si tienen alguna recomendación o injerencia sobre el buró de crédito, porque hemos tenido constantes problemáticas de que el SAT no quita de buró a los contribuyentes que ya hace años han cumplido con sus obligaciones. Sé que queda precedente, pero de eso a que quede como que deudor el contribuyente es muy grave, sobre todo en esta situación económica que muchas de las pymes están teniendo que apalancarse con crédito. Y bueno, saber también si cuentan con alguna parte en su página en donde pudiéramos conocer casos como estos que nos están platicando ahorita, que nos servirían saber ni siquiera para utilizar sus servicios, sino como nombrarlos como criterio ante las propias autoridades, cuando son casos iguales y podríamos evitarles gran parte de las actuaciones, porque aunque no sea el caso específico del contribuyente, pues a final de cuentas va a ser una muy buena referencia de lo que se va a poder exigir a las mismas autoridades. Creo que esos son los puntos que en lo particular realmente me preocupan muchísimo. Y una más que platicamos ayer en la mesa, perdón, compañeros, pero creo que todo el mundo lo quería saber. Algo manejaron de que las propuestas para ser síndico ante la PROFECOM tenían el requisito de ser síndico del SAT. Ok, pero dos cosas tenemos de inquietud. Una, si ya para efectos de ser ya síndico del SAT ya se cerró la posibilidad de ser síndico de PROFECOM,
Y la segunda, también en los comunicados que nos hicieron llegar de Profecom decían que había una posibilidad de ser síndico ante Profecom, aunque no se fuera síndico del SAT. Ver si eso realmente así es como yo lo comprendo y si en este caso también ya se cerró la posibilidad de ascender a esa ayuda, ¿no? Perdón, porque son muchas gracias. Está bien, está bien. Ok, bueno, primero, en la primera parte no me quedó muy claro, pero bueno, digamos, o sea, como si un día nos daremos abasto, pues digo, por lo pronto sí nos damos y pues por lo pronto nos preocuparemos por siempre tener los niveles de atención que se pueda. Yo creo que es un problema deseable que nos copen de trabajo, pero ahí vamos y creo que sí tenemos la estructura para cumplir. Pues digamos, o sea, digo, realmente necesitamos nosotros ir como representante del contribuyente en todos los casos. Sí, tenemos procedimientos flexibles, donde la queja a lo mejor puede ir un gestor, pero la firma para iniciar el procedimiento sí tiene que ser del contribuyente. Entonces, sí tenemos flexibilidad en eso, pero al final del día pues necesitamos sí acreditar a la autoridad que estamos representando a un contribuyente. En cuanto a las delegaciones, bueno, el día de ayer se inauguró la de Chihuahua, el mes pasado se inauguró Querétaro, están por inaugurarse, el 12 de noviembre se inaugura Tijuana, el 26 de noviembre se inaugura en Cancún. Las fechas están por definirse para Puebla, Monterrey, Puebla y Monterrey me parece. Y aparte ya están nombrados delegados, pero todavía estamos en los procedimientos para obtener inmuebles y ya, digamos, estar funcionando más en forma. Para Zacatecas, Guadalajara, dime si me falta alguno, creo que ya con... Digamos, y lo que está, la vinculación es tener una delegación por cada región del Tribunal Fiscal. Pero por lo pronto, por ejemplo, la delegación de Querétaro, bueno, en el caso de aquí, es competencia en Veracruz, Tlaxcala y Puebla, y se van a abrir oficinas desconcentradas para tratar de estar más cerca. Idealmente, digo, también tiene que ver con nuestras restricciones presupuestales, pero eventualmente vamos a tener una en cada delegación. Hay por ahí un proyecto, perdón, en cada región del Tribunal Fiscal, hay por ahí un proyecto de ley para que haya una región por cada estado de la República. Eventualmente tendríamos 32, si no ahorita estaríamos yendo a 22. Pero aquellos estados donde no haya, va a haber oficinas desconcentradas, y en este momento en el que todavía no hay oficinas desconcentradas ni nada, la instrucción de la procuradora y la intención nuestra es prestar el servicio con la misma prestancia que si estuviera físicamente el contribuyente. En algunos casos hemos tenido que, para presentar medios de defensa, trasladarnos, pero el contacto que se haga originalmente con nosotros por correo, por teléfono o personalmente reciben la misma calidad del servicio, y nos cuidamos pues de que el contribuyente, que no se nos vea ningún detalle, hasta para la presentación buscamos trasladarnos y tratamos de estar cerca del contribuyente. Por eso la intención del número 01800, de un contacto por correo, en fin, pero sí estamos tratando de estar cerca del contribuyente. Para contribuciones locales, la mala noticia es que no tenemos ninguna atribución. Hay muchos estados que ya están en vías de poner procuradurías locales. Bueno, muchos, la verdad es que yo conozco dos proyectos, Coahuila y Baja California. Pero pues puede ser el momento para buscar con las legislaturas locales el establecimiento de Prodecon de alguna manera, de algún equivalente estatal. Pero no, la única manera en la que nosotros trabajamos con autoridades locales es cuando ejercen facultades coordinadas, cuando están cobrando contribuciones federales. Bancos, no tengo yo el dato, pero sí les puedo decir, no les mentiría si les dijera qué banco sí, qué banco no. Les puedo decir por lo pronto que el tamaño del banco no es indicio de mayor calidad o de mejores sistemas. Los bancos más grandes no tenían ese sistema, bancos más chicos sí lo tenían, pero les mentiría si les dijera X banco sí, X banco no. Estamos buscando acercamientos con la Asociación Mexicana de Bancos para que también participen en el problema de los embargos. Debo decir que la asociación está haciendo algo renuente, no hemos tenido mucho acceso a ellos, pero al final del día, si la culpa es de los bancos, así lo vamos a decir nosotros. Buró de crédito, tenemos abierto un expediente de problemas sistémicos y creemos que hay algunos temas que atender, que efectivamente
no tiene por qué ser un estigma del contribuyente para toda su vida. Entonces lo estamos teniendo como problema sistémico y nos estaremos acercando y los mantendremos al tanto un poco de nuestros avances. Las recomendaciones están en nuestra página y la idea es también incorporar, yo en mi Procuraduría en particular estoy trabajando en un micrositio para tener acceso a extractos de nuestras consultas, para también nosotros poner, por ejemplo, una lista de suscripciones, para que no estemos, ustedes no tengan que estarse asomando a la página, si nosotros estamos mandando correos, oye, acabamos de publicar esto otro, esta consulta te puede servir. Inclusive un servicio estamos, o sea, yo estoy buscando y estoy teniendo un seguimiento de las decisiones de tribunales, entonces, principalmente la Corte. Pero, por ejemplo, mandar cada semana un boletín, oye, esta semana en materia fiscal la Corte resolvió estos asuntos. Tratar de prestar el servicio para que no tengan ustedes que estar asomándose a la página, sino que lo reciban en su correo. Trataremos de ir mejorando esto. Y en el tema de los síndicos, me declaro incompetente. Lo tengo más o menos claro, entendía yo que sí había que ser síndico, más bien que tenía que ser, o sea, aunque son listas independientes, sí van juntos el tema de ser síndico, de ser con el síndico de Juan. Pero honestamente no es un tema que yo esté viendo y no me quiero meter en alguna cuestión que no sea, pero si nos escriben un correo, con mucho gusto los contestamos. Bueno, sí, nada más 3 comentarios rápidos. Uno es, no hay que comenzar así, pero el primero es un chisme. Espero que a nadie le moleste que cuente este chisme. Fíjense que ahí en el estado de Veracruz está sucediendo la siguiente problemática. Determinada autoridad fiscal, digamos así, está haciendo este tipo de movimientos. Le determina un crédito por una multa, lo que sea un contribuyente de créditos pequeños, de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Manda el embargo a través del banco, una solicitud de embargo al banco, y el banco obviamente embarga la cuenta. El contribuyente necesita desinmovilizar su cuenta, va al banco, en el banco le informan que tiene que ir al seguro a pagar, va el seguro a pagar, y en algunos casos ha sucedido que cuando va el contribuyente a pagar, el IMSS envía un embargo, pero ahora a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya no al banco. ¿Qué sucede? Cuando el contribuyente llega y paga el crédito, dice, no, pues yo ya pagué, va y le dice al banco, oye banco, ya pagué el crédito, desinmovilízame. Sí, a mí ya me llegó la orden de que yo te desinmovilizara, pero aún así no puedo mover tu cuenta. El banco investiga y se da cuenta que la orden, la inmovilización, está ahora de Comisión Nacional Bancaria. Va el contribuyente al IMSS, el IMSS se hace de la vista gorda y le dice, ¿quieres que te lo liberemos? Paga el crédito que tienes pendiente. Oye, pero yo ya lo pagué. Tú págalo para que te desinmovilicemos y ya después aclaramos cómo estuvo la movida, ¿sí? Entonces es una situación, no sé si algunos ya la conocen, yo la conocí a través de un empleado precisamente de un banco que se dedica a embargar cuentas, que se dio cuenta de esta problemática. Como el banco y la comisión no tienen comunicación de quién le embargan o no, están haciendo este tipo de jugadas, al menos en el puerto, para cobrarle 2 veces el crédito fiscal al contribuyente, aprovechándose de que él necesita desinmovilizar la cuenta. El segundo punto, hablaban sobre la inmovilización de las cuentas bancarias y que la Prodecon busca agilizar el procedimiento. No sé si ya tengan contemplado, es una sugerencia si es que no la han tomado en cuenta, un procedimiento rápido para desinmovilizar la cuenta es que el SAT o la autoridad fiscal que haya embargado la cuenta le pueda decir directamente al banco, desinmovilízala. Sí pasa, pero es muy raro. Generalmente inmovilizan la cuenta, esto es, por ejemplo, autoridades como el SAT. Inmovilizan la cuenta, generalmente a veces a través de la comisión, a veces incluso directo con el banco. Se tiene inmovilizada la cuenta, el contribuyente paga o X o y cuando solicita la desinmovilización, la autoridad le dice, es que yo no puedo girar de oficio al banco. Yo tengo que hacerlo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aunque el banco esté en la mejor disposición de desinmovilizar la cuenta, tiene que esperar a que el SAT mande el oficio a la Comisión Nacional Bancaria, que de hecho generalmente tarda hasta 3 semanas en mandárselo, después que la comisión se lo remita al banco, y bueno, es todo un movimiento.
No sé si tengan contemplado, podría ser una posibilidad en su momento, que la autoridad le informe directamente al banco y que sea directamente el banco quien quite la inmovilización. Creo que sería una vía para agilizar. Y como último punto, lo de la condonación de multas, felicidades, me gustó. Yo particularmente pienso que la condonación de multas viola el derecho al mínimo vital, sobre todo porque a veces me ha tocado casos como el que menciona, son contribuyentes que ganan 2,000, 3,000 pesos y les llegan hasta 3, 4 multas de 8,000 pesos, es una cantidad aberrante, pero realmente me da gusto que sigan haciendo este trabajo, la verdad es que van muy bien, les deseo todo el éxito y yo creo que muchos nos estaremos apoyando en ustedes porque ha sido muy bueno el trabajo que hagan. Y sobre materia de derechos humanos, tengo un comentario también, a ver si que no son preguntas, son recomendaciones, no sé si lo vayan a ver. Están peleando que si las personas morales tienen derechos o no tienen derechos, etcétera. Esta idea no es mía, esta la maneja algún otro fiscalista muy grande de la ANAFINET, que decía que las leyes fiscales no distinguen entre personas físicas o morales, todas tienen que pagar impuestos, ¿no? Absolutamente, no importa si eres moral o física, pagas impuestos. En ese sentido, pues tampoco importa si soy moral o física, aplícame derechos humanos. Si de igual forma me aplicas una imposición, de igual forma aplícame los derechos. Al fin y al cabo, los derechos de la persona moral, si bien es una ficción jurídica, también es cierto que se manifiesta a través de personas físicas que también tienen derechos y garantías. En el aspecto de los derechos y garantías, yo traigo un punto, a lo mejor estoy loco. Se dio toda una choque entre derechos y garantías porque veníamos manejando que eran derechos humanos, que eran garantías, perdón, luego que son derechos y se hizo una controversia. Yo particularmente defino a los derechos humanos, la definición que ya está de los derechos inherentes y a las garantías individuales como mecanismos para la protección de esos derechos. Así yo me atrevería a hablar de un derecho a la seguridad jurídica con sus respectivas garantías de seguridad jurídica que buscan precisamente proteger ese derecho existente. Así es como lo planteo yo, a lo mejor estoy loco, pero es una propuesta para una forma de homologar esto, porque realmente es un tema que está muy al aire, ¿no? Entonces es una propuesta para homologar, es todo por mi parte. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a ser breves en nuestras intervenciones, solamente para preguntas por respecto al ponente que está detrás, pero adelante, nada más para la calificación. Está bien, gracias. Bueno, en el tema de los créditos ahí en Veracruz con el Seguro Social, ahí, digamos, desde luego sí sería una situación anómala, tiene mucho que ver, bueno, a nivel central tienen muy buenas políticas, muy buenos acuerdos, pero la verdad es que cuando ya baja a nivel de las delegaciones y delegaciones, se va diluyendo esto y ya son muchas y muy distintas las actitudes. Desde luego sí está mal y sí en la medida probablemente en la que estos casos se vayan documentando nos pueden servir para nosotros presentarlo ya. Desde luego en estos casos, que lo relaciono un poco con el tema de la segunda inquietud. Lo que nosotros sabemos es que la decisión de ir directo con el banco o ir a la bancaria tiene que ver con si la autoridad conoce o no la existencia de la cuenta. Para ir directo con el banco tienen que solicitarle que se congele una cuenta en específico. Esto quiere decir que durante la visita domiciliaria ya conocieron el número de cuenta o que algún oficio previo con la bancaria ya les permitió conocer las cuentas. De otra forma, acuden a la bancaria. Entonces, y el camino de ida es el camino de vuelta. Si fueron directo con el banco recibe la orden de congelar y la orden de desinmovilizar. Si fueron a la bancaria, tiene que ser por conducto de la bancaria que se destrabe. Pues, diga, entiendo que estas son las cosas como son, no como deberían ser. Nada más este momento que va por ahí el tema de si hemos considerado pedir que se haga el trámite directo. El SAT es un poco discrecional y es algo de lo que amerita revisar, porque la autoridad va directo con el banco solo cuando conoce la cuenta bancaria, o eso nos dicen. Que en otros casos tiene que ir con la comisión bancaria porque no sabe cuántas cuentas hay en qué banco, entonces tiene que girar el oficio para todo mundo. Entonces, bueno, pues por ahí va el tema, pero desde luego en el descongelamiento, si pudiéramos, a lo mejor a la ida no tendría que ser el camino de regreso, podría ser que el banco, ya cuando se sepa qué cuenta es, pudiera hacer Hacienda directamente. Por lo menos no está así contemplado los protocolos, pero es una buena observación para tratar de platicar con ellos.
Y en el tema, bueno, los demás me parece que eran comentarios de condonación y el tema de los derechos humanos. En el tema de derechos humanos, efectivamente, es un debate, yo creo que no es tan simple como todo el mundo los tiene o que no hay distinciones. Porque definitivamente, digamos, si tuviéramos que ser puristas teóricos, las personas morales sí no tienen derechos humanos como tales. Lo cual no quiere decir que no sean sujetos de tutela. Efectivamente, por ejemplo, las personas físicas. Yo ahí le recomendaría la lectura del caso de la Corte Interamericana, que es Cantos contra Argentina, que en ese caso específicamente es un caso fiscal, donde se estaba alegando inviolabilidad del domicilio. Y lo que dice la Corte Interamericana es que está protegiendo a la persona física que está subyaciendo a la persona moral, y que la afectación que sufre la persona moral eventualmente se va a traducir en una afectación a la persona física. Nunca dice que ya un tribunal colegial en México utilizó contra Argentina y dijo, claramente el anterior se desprende que las personas morales tienen derechos humanos. Claramente no, eso nunca lo dice la sentencia. Sí dice que hay que cuidarlas por las personas físicas que subyacen, pero nunca sostiene la Corte Interamericana que las personas morales tengan derechos humanos. Es un caso interesante. Lo importante es que se tutelen. La vía creo que es un poco prudente. Cerramos con el comentario de nuestro compañero Carlos. Licenciado, muchas gracias por la ponencia, por la apertura que tiene la PRODECON, que nos consta que hemos estado con ustedes, y precisamente de ello quiero platicar dos puntos rápidamente. Recientemente, que será cosa de un año, a lo mejor coincide con la aparición de ustedes, pero en redes sociales el SAT, de manera institucional, a través de la cuenta oficial, manda su mensaje de no te angules. Entonces, vamos hacia quién va dirigido, porque nosotros nos sentimos agredidos y no sé si sea para ustedes el mensaje o sea para el gremio de los contadores. Esa sería una pregunta. La otra es, pues como que debido a la problemática que le presentamos respecto al plazo del dictamen fiscal, si es o no de característica sistémica, hay otra situación. Los que nos dedicamos esencialmente a la auditoría para efectos fiscales, somos auditores de muchos años, hemos sufrido agresiones por parte de la autoridad, y hasta qué punto se va a considerar un problema sistémico, perdón. Tenemos uno en concreto. La autoridad y tiene todas las facultades en el artículo 42, fracción cuarta, de revisar los papeles de trabajo del auditor. Pero ¿qué pasa cuando se excede de su facultad? Porque nos pide cosas más allá de lo que son nuestros papeles de trabajo, y nos pide que revisemos, es más, que le presentemos copias con cargo, eso sería lo de menos, pero con cargo a nuestro presupuesto, pero no una, sino miles, inclusive miles de copias que están ajenas a una auditoría. Entonces aquí la pregunta es, ¿somos contribuyentes en ese sentido, nosotros como auditores en lo particular, o por dónde nos van a meter, si ustedes nos pueden apoyar? O, es más, me atrevería a decir que si los auditores de México tenemos derechos humanos. ¿Sí? Bueno, en el primer tema del no triangules, independientemente de que sí afecta a cualquier profesionista, yo la verdad sí me sentí aludido. Cuando vi el no triangules, sobre todo por una cuestión, me parece, como les decía, no hemos tenido presupuesto para difusión verdadera. Y la verdad es que estamos aprovechando mucho las redes sociales. Y traíamos nosotros 4 mensajes. Que fueron los 4 mensajes que regresaron con el no triangules. Que decía, bueno, ¿necesitas asesoría? Nosotros, acude a la PRODECON para tal cosa. Y venía el otro, ¿necesitas asesoría? No triangules, ven al SAT. Oye, recibiste una carta de invitación. Ven a la PRODECON, nosotros te ayudamos. Oye, recibiste una carta de invitación. No triangules, ven al SAT. Y eran 4 puntos en específico. No recuerdo si estaba el tema de devolución. Fue
buena reflexión. Yo que cuando me puse a verlo, yo inclusive estaba tuiteando justamente el paralelismo, era este con este, este con este, este con este. Entonces me parecía que sí era un poco contestatario. Desde luego los afecta a ustedes, desde luego el no triangular significa también los asesores. Pero yo lo veía positivo en un sentido, en otro no tanto. En un sentido que lo veo positivo es en que pues ahora somos más los que estamos cuidando al contribuyente, incluyendo a SAT. Me da miedo seguir porque sé que... pero... ok, entonces... no, que digamos, no sé con qué tanto es sincero y digamos, si sí estoy en lo correcto y incluí el tema de las devoluciones, hace 2 años, yo creo que la pregunta es, ¿no te han devuelto? Pues qué pena, ¿no? Ahora es, vente, lo aclaramos. Entonces, en eso ya vamos de gane, pues, o sea, de que ellos mismos estén queriendo presentar esa posición, sea sincera o no, pero de alguna forma tener esa prestancia, esa disposición, me parece que vamos de gane. Todo el servicio que ustedes prestan y ahora 2 instituciones del Estado mexicano, el SAT y la PRODECON, preocupados por los derechos del contribuyente, me parece. Digo, no porque ellos no hayan estado antes, pero vamos, digamos que es más disposición de servicio y eso mientras más, mejor. Entonces, en esa parte creo que vamos de gane. Luego, francamente, lo que yo decía también es, mira, triangula o no triangules, pero defiéndete, asesórate, y si vas con el SAT, si vas con un contador, si vas con un abogado, o si vas con la PRODECON, muy bien. O sea, vamos a conseguir más cambios si nos defendemos y si metemos las manos y si no dejamos que perseveren las arbitrariedades. Entonces, al final del día, el no triangules, ofensivo como puede ser para algunos, está bien, si es con el SAT, que sea con el SAT, pero defiéndete. Y luego el no triangules es limitado porque no veo un no triangules de vena que te preparemos tu recurso de revocación, ¿verdad? Para eso sí necesita un asesor. Y pues ahora de nuevo hay muy buenos prestadores de servicios en el foro mexicano y ahora también está la PRODECON. Entonces, yo sí me sentía aludido, la verdad, por el no triangules, pero pues me parece que al final del día tiene su aspecto positivo. Y en el otro tema, yo creo que sí es muy importante, pues yo creo que, bueno, desde luego tenemos un acuerdo del Comité Técnico de Normatividad de la PRODECON para sí atender a los, por ejemplo, los procedimientos de fiscalización y la revisión a dictamen. Desde luego, la puerta está abierta y podemos atenderlos en los extremos que ustedes consideren necesarios. Inclusive en lo que tiene que ver con actos de fiscalización tenemos un problema, un expediente abierto, pero es que es un expediente colosal, bueno, va a ser, porque hay muchos problemas muy diversos en el procedimiento de fiscalización, efectivamente requerimientos excesivos, que esa es la punta del iceberg, pero hay muchos otros factores que la revisión secuencial, que tanto se respeta o no, hay muchos temas que hay que ver en el procedimiento de fiscalización. El único punto, digamos, es cuando lo comentamos y lo expreso otra vez aquí, la idea de, en el plazo del dictamen está muy bien y sí lo podemos atender, pero que sí digamos que ahí hemos tenido esa experiencia también de decir, oye, aquí no lo estás defendiendo como contribuyente, es un prestador de servicios para el contribuyente, que ahí me parecía que tomar el tema con el enfoque desde el punto de vista del contribuyente sirve mucho más. Y creo que sí es un problema del contribuyente. Un sistema que no está respondiendo como debiera, o que está rechazando constantemente, o que es un problema estar presentando los dictámenes, y desde luego se traduce también en una posible afectación al contribuyente, en la medida en la que pues está sometido el auditor a plazos, a procedimientos complicados, al rechazo, si lo aceptó el sistema, no lo aceptó, todo el mundo presentándolo el último día, y qué pasa si no lo presento, el afectado es el contribuyente. Entonces, creo que sí, digamos, nomás hay que hacer ese énfasis de cómo esto acaba afectando al contribuyente en el tema de la presentación del dictamen. En el tema de la revisión del dictamen no hay ninguna suerte de impedimento. ¿Sí? Bien, pues agradeciendo el tiempo del licenciado Juan Carlos Roa, a quien le extendimos la invitación para que nos acompañara pues, en las siguientes sesiones y por supuesto también a la comida, pero entiendo que anda bastante ocupado. Es más, debo agradecerle pues el tiempo de viaje, porque realmente se desplazó de San Diego a DF y después a Puebla, pues prácticamente en la madrugada, ¿no? Entonces agradezco ese esfuerzo, licenciado, y pues a nombre de la Asociación Nacional de Fiscalistas le hacemos entrega
este reconocimiento, sobre todo por la apertura, licenciado. Gracias por toda esa gran apertura por parte de la PRODECON, por todo el gran apoyo que está dando para todos los socios de Nafinet, y pues también igualmente por estar impulsando la cultura fiscal por las redes sociales. Licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. De igual manera vamos a dar un pequeño presente de parte de los organizadores y de los convencionistas de aquí del pueblo para podernos acompañar. Igual al delegado, y gracias por acompañar. Se va a cargar.